Imaginemos un día típico, ¿cómo lo empezamos? 4 de la mañana, suena la alarma, nos levantamos, vemos que nos arreglamos, probablemente no vamos a desayunar, salimos una hora y media de tráfico para desplazarnos, tal vez pasar comprando un café, si nos va bien, si no, algún panito, frijoles, huevo, probablemente somos chapines, nos gusta mucho el chile y entramos de lleno a nuestras actividades. Y después tenemos un almuerzo, algo con mucha grasa, poca agua, no nos da tiempo de tomar agua, seguimos con nuestras actividades en la tarde, otro café y así empezamos cada día. En este orden de ideas, algunos, más o menos entre un 10 y un 20% de la población, no se va a llevar bien con este ritmo. Va a empezar con un disconfort abdominal, probablemente mucho dolor y cambios en su forma de evacuar. Periodos de diarrea, periodos de estreñimiento. Y eso es el colon irritable. Más o menos en 1976, estamos hablando que serán 50 años para acá, se decidió crear una clasificación con criterios para poder catalogar qué pacientes llenaban este tipo de enfermedad. Es una enfermedad gastrointestinal funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una causa específica que lo provoque y por lo tanto es muy difícil encuadrar qué paciente es y qué paciente no es un enfermo de colon irritable o de síndrome de intestino irritable. Hay 3 grandes tipos de colon irritable. Uno es el dolor abdominal asociado a diarrea, el dolor abdominal asociado a estreñimiento y un patrón mixto. Hay un pequeño grupo que es indiferenciado, pero sí presenta el dolor y el disconfort abdominal. A saber que este tipo de enfermedad tiene varios componentes. El primero es una hipersensibilidad visceral. Eso quiere decir que como individuo, como persona, yo tengo una mayor sensibilidad a nivel gastrointestinal para el dolor. Y probablemente esto se va a ver que muchas veces nosotros hemos tenido compañeros que se pueden tomar una gaseosa y no les pasa nada, y hay alguien que se toma un vaso de una gaseosa y empieza a sentir gases, malestar general, probablemente le van a dar ganas de ir al baño. 2, hay una relación hereditaria. Se ha visto que los familiares en primer grado de pacientes con colon irritable tienen más chances de padecer colon irritable. De igual manera, hay una asociación entre personas jóvenes, menores de 50 años, y colon irritable, y en personas de sexo femenino, la relación es 2 a 1 comparado con el varón. Esto quiere decir que una mujer joven va a tener más chances de padecer colon irritable que un adulto mayor. La otra situación que se ha estado mucho en boga es el tema de investigar la microbiota intestinal, que es básicamente toda la flora que tenemos en el intestino para procesar nuestra digestión. Y esto entonces, ¿cómo se presenta en la clínica? Pues va a ser un paciente que va a llegar con historia de dolor abdominal, como lo habíamos dicho, y cambios en su forma de evacuar. Van a tener que buscarse siempre entonces en este tipo de pacientes algún otro tipo de enfermedad previo a descartar o decir que el paciente tiene colon irritable. ¿Por qué? Podemos estar frente a un paciente con alguna intolerancia, ya sea a la lactosa o algún alimento en particular, y por eso presenta ese dolor y ese tipo de diarrea. Podemos estar frente a algún parasitismo intestinal, podemos estar frente a alguna enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad de Crohn, podemos tener incluso casos de diverticulitis o diverticulosis de una presentación o variante rara, o incluso si estamos pensando en un paciente que va a ser mayor de 50 años, que tiene cambios súbitos en sus hábitos defecativos, que tiene dolor abdominal y que ha perdido peso, podríamos, antes de pensar en un colon irritable, que el paciente pueda tener cáncer o algún otro tipo de enfermedad. Entonces, yo tengo que buscar estos signos de alarma y consultar. Básicamente, lo que vamos a ver en estos cuadros entonces es pacientes que están bien y tienen algún tipo de estrés. Sí, los hábitos alimenticios, el estrés, el tabaquismo, el alcoholismo y el sedentarismo tienen mucho que ver en esta enfermedad. Si es variante con diarrea, si es variante con estreñimiento o un patrón mixto.
porque dependiendo qué tenga, así voy a enfocar yo mi tratamiento. El tratamiento tiene que ser individualizado porque cada paciente va a presentar síntomas y signos diferentes a los otros. No es lo mismo tratar a alguien que tiene diarrea que a alguien que tiene estreñimiento. Pero el paciente con enfermedad de intestino irritable tiene una característica, y es que va a ser que en los últimos 6 meses él ha presentado ese tipo de síntomas también. Recordemos que las enfermedades funcionales son enfermedades crónicas, tienen un periodo largo de tiempo de estarse padeciendo y un periodo de tiempo largo también después de que son diagnosticadas. Mi tratamiento entonces se va a enfocar en que yo pueda básicamente controlar los síntomas y signos que tiene el paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tratar de mantenerlo lo más aliviado posible por los periodos de tiempo más prolongados posible. Y por supuesto llevarle un chequeo regular para ver que no tenga algún otro tipo de patología o algún otro tipo de enfermedad que me esté dando algún problema y que pueda enmascararse bajo fenómenos parecidos al colon irritable. Al momento que el paciente ya está diagnosticado con colon irritable, vamos a ir a personalizar, como habíamos dicho anteriormente, su tratamiento. Podemos prescribir algunos, dependiendo que sean, antidiarreicos, algunos laxantes. Podemos también tratar algún medicamento para manejar dolor, sobre todo antiespasmódicos, porque el tipo de dolor es visceral o muscular. Vamos a necesitar incluso en algunos casos tratar al paciente con antidepresivos, y no porque esté deprimido, sino porque se ha visto que estos ayudan a manejar el dolor, pero el enfoque tiene que ser integral. El área de medicamentos es una parte, pero tenemos otras áreas que influyen en la patología y en la fisiopatología de la enfermedad que hay que tratar. Primero, tenemos que hacer que el paciente haga ejercicio. Sí, si no es un regular del ejercicio, si tiene alguna limitación, aunque recordemos que son pacientes jóvenes, entonces tienen todo el chance, hay que incentivarlos a que por lo menos caminen 30 minutos al día. O que agarren un plan de ejercicios en casa, si no quieren ir a un gimnasio o no tienen los medios, pueden hacer ejercicios en casa. Pero básicamente con yo empezar a tener una vida de movimiento y dejar el sedentarismo, voy a mejorar. 2, si tiene el hábito del tabaco, ese hay que evitarlo. Y entonces tendrá que entrar en un plan para dejar de fumar o disminuir su consumo de cigarrillos al día. 2, con la dieta tenemos que hacernos varios cambios. 1, tener nuestros tiempos regulares de comida. Se sugieren por lo menos 5, que sería el desayuno, una pequeña refacción, el almuerzo, otra pequeña refacción y la cena. Podemos buscar los FODMAPs, que es lo que está en boga para este tipo de pacientes, y es que son dietas orientadas a qué alimentos podemos ingerir y cuáles tenemos que evitar. Si ustedes buscan en internet FODMAPs, van a encontrar varias guías de cómo orientarlos y sobre todo de recetas ricas con este tipo de alimentos para que la puedan preparar. Tenemos que disminuir la ingesta de grasas y tenemos que evitar todo lo que son las bebidas estimulantes, el café, el té, las gaseosas. Por supuesto, tenemos que disminuir nuestro consumo de lácteos, sobre todo de leche, porque esto sí nos puede afectar. Y también tenemos que hacer cambios en nuestro manejo del estrés. Si por alguna razón no podemos manejar el estrés con terapias sencillas o con distractores, tenemos que buscar ayuda a través de la psicoterapia. Se ha recomendado consultas con psicólogos para poder apoyarnos en el manejo del estrés. El estrés es uno de los desencadenantes de estos episodios de estreñimiento o de diarrea, sobre todo por la forma en la que vamos a encarar esas situaciones que nos ponen o nos alteran los nervios, como decimos en buen chapín. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la forma de distraernos, y si no es suficiente con eso, no es suficiente con medicamentos, buscar apoyo psicológico. Y eventualmente hemos visto que con el tiempo la cantidad de veces que empiezan a consultar va disminuyendo, y el uso de la emergencia por esta enfermedad también deja de ser un tema recurrente en estos pacientes una vez sean tratados.
Recapitulando, si hemos visto que en los últimos 3 meses, por lo menos una vez a la semana, me da dolor abdominal, estoy teniendo cambios con periodos de diarrea o periodos de estreñimiento y siento que la comida no me está haciendo bien, sobre todo cuando estoy expuesto a estrés o mi familia tiene antecedentes de colon irritable, lo más seguro es que yo también tenga colon irritable. ¿Qué tengo que hacer? Buscar ayuda profesional, ir con el médico, él me va a examinar, me va a descartar algún otro tipo de enfermedad, me va a pedir algunas pruebas de laboratorio de imágenes diagnósticas y me va a iniciar un tratamiento. Vamos a empezar a manejar el dolor, a manejar los periodos ya sea de diarrea o de estreñimiento. Vamos a buscar si hay algo que lo esté desencadenando y que necesite algún tipo de apoyo psicológico para manejar el estrés. Tengo que cambiar algunos hábitos. Tengo que mejorar mi dieta, tengo que empezar a hacer ejercicio, tengo que evitar el tabaco, disminuir el consumo de alcohol y de bebidas irritantes como el café, el té o las gaseosas y por supuesto tratar de llevar la vida con más felicidad. Por supuesto que nunca nos tenemos que automedicar y en nuestros periodos ya diagnosticados, ciertamente con regularidad de por lo menos cada 6 meses o una vez al año buscar una reconsulta con el médico para ver que yo esté bien. Si hay algún cambio en mi patología, en mi enfermedad, tengo más dolor, empiezo a sangrar, tengo que consultar a una emergencia porque sí es importante descartar que no esté yo teniendo algo más. Así que básicamente tengamos una vida fuera del sedentarismo, tratemos de manejar bien el estrés y con eso vamos a llevarnos mejor mi intestino y el resto del mundo.